Bueno, ya nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas esta mañana. Vamos a estar hablando con Martín Natalevich, el autor de un libro que ya desde su propio título, desde la propia portada del libro, la tapa del libro, genera mucha atracción para poder leerlo. Estamos hablando de Luis Almagro no pide perdón. Y además, ese fotomontaje que tiene, esa configuración que tiene la ilustración de tapa, que también es muy significativa de lo que busca el libro. Es una publicación de Martín Natalevich y de Gonzalo Ferreira que relata intimidades del ex canciller y actual secretario general de la OEA y adelanta además intenciones en el terreno político de este personaje que es Luis Almagro, un personaje que despierta o que ha despertado amores y odios, camaleónico por allí se ha dicho. Martín, gracias por acompañarnos y buenos días. Muchísimas gracias, Danilo, por la invitación. Bueno, un libro que ya está a partir de hoy en todas las librerías y del que vamos a hablar, porque tiene el centro justamente en Luis Almagro. Lo primero es, ¿por qué la figura de Luis Almagro? ¿Qué les despertó a vos y a Gonzalo la idea y el interés de hacer un libro sobre Luis Almagro? Sí, para ser 100% sincero, esta es una idea que en realidad se genera en la editorial, ¿no? En la editorial Planeta, la editora Claudia Garín. Plantea la idea de poder hacer un libro sobre la vida y la trayectoria profesional de Luis Almagro. Y bueno, ni bien nos hizo el planteo, en realidad en un inicio había también otro periodista involucrado y bueno, finalmente quedamos esta sociedad de autores que aparecen portada en el libro. Enseguida, bueno, nos encantó la idea, justamente en primer lugar porque estábamos hablando de una figura, uno de los dos uruguayos que había llegado al principal sillón de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Almagro es el segundo en ir ahí. Y había llegado de la mano de el presidente José Mujica, como todos recordarán, ¿no? El impulsor, el mentor de Almagro en la OEA claramente es Mujica. Exactamente, su primera campaña para llegar a la OEA había sido en 2014, todavía siendo canciller de Mujica, y durante su estadía en la OEA se empieza a acercar de cierta manera a posturas que tradicionalmente no tenían tanto que ver con la izquierda uruguaya. Entonces, bueno, ahí ya en primer lugar aparecía una primera clave para examinar y para profundizar de por qué había sido este cambio, cómo había sido este cambio, y bueno, intentar relatarlo de la mayor manera posible. Pero la historia de Luis Almagro, además, es una historia de múltiples conversiones políticas, porque originalmente era una persona vinculada al Partido Nacional, al Movimiento Nacional de Rocha, luego tiene una primera transformación hacia el MPP, y bueno, y de ahí, como ya dijimos, salta a la OEA. De manera que poder explicar ese comportamiento político, pero también buscar las claves en su vida personal, si se quiere, en su niñez, en su adolescencia, que explicaran de cierta manera su conducta y su personalidad, era algo que nos atraía mucho. Y bueno, a medida que esto fue un trabajo de muy largo aliento, estuvimos prácticamente 1 año y medio, 2 años haciendo el libro, a medida que nos fuimos metiendo y aparecieron datos e información, nos fue atrapando y arropando y ya no pudimos salir. Haciendo un resumen rápido, ¿quién es Almagro? ¿Quién es Luis Almagro? Es muy difícil poder decirlo. Yo creo que es un político muy inteligente, con una capacidad de lectura de la realidad, pero sobre todo con una capacidad de saber hacia dónde va el viento muy importante. Esas cualidades seguramente las ha sacado del ajedrez, porque es un gran estratega, y porque hay planificación y hay agenda en su accionar, y eso lo vemos en diferentes etapas de su vida. Pero también es un producto genuinamente uruguayo, una persona que nació en un hogar, que venía de una familia en realidad con un pasado muy adinerado, pero que cayó en desgracia en Cerro Chato, un pueblo que cuando él nació tenía 400 habitantes, ¿no? En Paysandú, y que se fue haciendo a sí mismo hasta llegar a un sitial de privilegios, si se quiere, ¿no? Es una historia de resiliencia, es una historia de sinsabores, es una historia de amor propio, la de Luis Almagro, de poder vencer muchísimas barreras también, y es una historia de muchísima suerte. El lector
¿La suerte da dónde? ¿En qué? En las carambolas de la vida, en el destino, en las decisiones que tomó en algún momento y que después derivaron en otra cosa. Los lectores que agarren este libro podrán ver que la forma en que Luis Almagro se termina convirtiendo en el canciller de José Mujica y en una de las personas más cercanas a José Mujica se dio por una carambola extraordinaria que tuvo que ver con una decisión que adoptó 5 o 6 años antes y que pudo haber cambiado totalmente su vida, ¿no? Y bueno, ya... El nombre de Almagro como canciller de Mujica no estaba en el radar, o estaba en el radar de muy pocos hasta la designación. Exactamente, pero la forma en que llega al MPP a través del CADESIC, del centro de estudios que había creado el MPP, y la forma en que él entra en el Frente Amplio, se da porque, se da un suceso cuando él era funcionario de la Cancillería, funcionario de carrera, porque él ingresó en la Cancillería en el año, concursó en el año 86, ingresó en el 87, pero se da una carambola ahí que de cierta manera no le habilitan a tomarse una licencia que podía haber cambiado su vida para siempre. Él tenía planes de ir a vivir a otro país. Y así en su vida hay varios sucesos fortuitos que lo llevaron de cierta manera al lugar en el que está hoy, y eso también es interesante verlo. Lore, ¿querés preguntar a Martín? Bueno, que ya ha habido muchísimas repercusiones a propósito de la expresión que él tuvo de que le gustaría volver a la política nacional, digamos, y a través del vallismo, ¿no? Origen blanco, estuvo en el EPP, ahora con planes o, bueno, una idea de afinidad con el vallismo, y ya ha habido repercusiones. ¿Cómo han tomado esas repercusiones y cuánto de estrategia hay en estos anuncios hechos? Bueno, en realidad nosotros ya casi terminando el libro, casi terminando el año y medio, nos encontramos con este dato de manera también muy fortuita, porque inicialmente no vino del propio Luis Almagro, sino que apareció por otro lado, de sus deseos de volver a la política uruguaya y de desembarcar particularmente en el Partido Colorado. No había contactos formales hechos, sino que había realmente contactos muy informales y algunas conversaciones con algunos grupos de jóvenes. Y en una de las entrevistas finales se lo planteamos a él directamente, y bueno, ahí están los diálogos para ver cómo él responde y qué señales da en cuanto, sí, justamente a ese querer de terminar su carrera en Uruguay, su carrera política. Y yo no sé si es para ser efectivamente un precandidato o un candidato a la presidencia de la República, sino que me imagino que su idea, de cierta manera también, quizás sea competir, militar y quizás terminar en el Senado uruguayo, un Senado al cual ya fue electo en las elecciones de 2014 y que, bueno, asumió por muy poco tiempo porque enseguida resultó electo para la OEA, ¿verdad? Y bueno, y sí... ¿Y por qué el Partido Colorado, Martín? Bueno, él dice que en esta vida es vallista, ¿no? Que es un producto genuino del vallismo, escuela pública, liceo público, facultad pública, funcionario del Estado, y que se siente muy cercano a esas ideas. Bueno, hay quienes creen que, obviamente ya vimos algunas de las repercusiones y algunas de las críticas que hay, y de gente que no puede creer efectivamente que tenga este recorrido, pero bueno, en su discurso él sigue defendiendo que es de izquierda, que se vincula con ideas de izquierda. Es más, cuando se lo preguntamos dijo, yo soy radicalmente de izquierda, soy un radical de izquierda. Y bueno, habrá que ver, hilar más fino cuál es la interpretación de izquierda de Luis Almagro y con qué izquierda se está definiendo Luis Almagro. Pero él en su recorrido habla de una sensibilidad de izquierda que aparece en el Movimiento Nacional de Rocha, que es el ala del Partido Nacional con el que él se vincula. Luego, obviamente, su paso por el MPP. Él se va del Partido Nacional, él decide irse del Partido Nacional, y eso también se cuenta en el libro, de la forma en la que se va y cómo se va. Su paso por el MPP, y ustedes ya saben, es de público conocimiento que él está expulsado del Frente Amplio. Lo expulsa del Frente Amplio. Un plenario nacional del Frente Amplio lo decidió, y ahora aparece, digamos, esta voluntad de vincularse con el Partido Colorado, y bueno, todos sabemos de cierta manera que el Partido Colorado también está buscando liderazgos, ¿no? Un poco en función del... Ahí está lo del estratega, decís vos, por ejemplo. Y quizás sí, y quizás hay una lectura de lo que necesita el Partido Colorado en términos de liderazgo y de lo que él le puede aportar o el tipo de voto que él le puede aportar. Y bueno, y sabemos que ha mantenido contactos con algunas personas. Hoy hay una reacción del presidente Sanguinetti diciendo que le alegra
ver que Luis Almagro piensa en el Partido Colorado para militar, para trabajar. También hay otros tipos de reacciones que no son necesariamente a favor. Pero bueno, veremos qué pasa con esta historia, que obviamente está inconclusa como tantas otras de Luis Almagro y que seguro promete que tendrá una vuelta de tuerca. Hay capítulos del pasaje de Luis Almagro por la Secretaría de la OEA que han sido los que más han despertado polémica. Su postura respecto a Venezuela y los choques que tuvo con la izquierda uruguaya, la injerencia directa o la participación directa sobre la situación en Bolivia, la salida de Evo Morales, el impeachment a Dilma Rousseff. Eso han sido cruces y condenas grandes de Almagro desde la izquierda uruguaya, que además lo alejan bastante de posturas radicales de izquierda en la lectura que hace, o que podría ser un votante de izquierda en el Uruguay. ¿Qué dice él frente a esas decisiones políticas que toma como secretario general de la OEA? Sí. En las más de 20 horas de entrevistas que tuvimos con él por videoconferencia, aparecieron en muchos momentos especies de careos entre Almagro canciller y el Almagro secretario general. Era un ejercicio... Claro, está bien. Era un ejercicio de sacar el archivo, de cierta manera, y cuando él manifestaba, por ejemplo, sobre Cuba, ¿no?, algunas de las posiciones que ha defendido en el último tiempo, que son de críticas y de críticas muy fuertes, quizás de crítica como poco secretario general de la OEA han tenido, nosotros le decíamos, bueno, pero en 2013, cuando viajaste a Cuba, a La Habana, con Mujica para los 60 años de la Revolución, decías esto, decías, arriba la revolución. ¿Por qué ahora decís revolución jinetera? Y bueno, y él ensaya, hay diferentes respuestas. Este libro tiene un componente nacional importante, pero tiene un componente regional, como vos decías, Danilo, muy importante. O sea, la mitad del libro prácticamente habla de la gestión de la OEA. Hay 3 capítulos dedicados a Venezuela, hay un capítulo dedicado a Cuba, hay un capítulo que se llama El presidente de la OEA, que es el que se ha dado a conocer, que trata su relación con Bolivia y con las acciones que él desde la OEA de alguna manera llevó adelante y que desencadenaron en la salida de Evo Morales luego de las elecciones de octubre de 2019. Lo que él dice que nunca cambió. Él sigue diciendo que es el mismo, que defiende las mismas ideas, que defiende los mismos principios y valores, pero lo que ensaya una explicación institucional, que como canciller de Mujica podía hacer ciertas cosas y que como secretario de la General de la OEA no solo puede hacer otras cosas, sino que tiene la facultad, la potestad y la obligación de hacer otras cosas para cumplir con el mandato de la OEA. Ahora bien, nosotros en diferentes pasajes lo peleamos bastante con este tema, pelearlo en el buen sentido, pero le hicimos saber, bueno, si se trata de principios y valores y vos ahora crees que Cuba es una dictadura, ¿por qué no decirlo hace 6, 7 años que Cuba era una dictadura? Y bueno, ahí él ensaya la respuesta institucional, de cierto modo. Para ir terminando, ¿qué dijo Almagro del libro? Bueno, todavía no lo ha leído. ¿No lo ha leído todavía? No lo ha leído, ¿no? Es importante decir que esto no es una biografía. Porque eventualmente le podrían haber entregado un libreto final y decir, bueno, este es el trabajo final. No es un libro, es un libro periodístico, no es una biografía autorizada, si se quiere. El libro está en camino, se lo mandamos por correo el viernes pasado, así que lo estará recibiendo en las próximas horas. Y bueno, esperamos su reacción. Ya nos hizo saber de algunas reacciones, obviamente que generó las primeras repercusiones con las noticias que salieron. Pero bueno, por ahora diría Danilo, todo tranquilo. Muy bien. Martín, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Luis Almagro, No pide perdón, el libro de Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira sobre el ex canciller uruguayo, actual secretario general de la OEA, que ya desde hoy está en librerías. Cerramos por acá.